Hola a todos, en este tutorial se genera la explicación para implementar un circuito para visualizar en un display 7 segmentos los nombres y apellidos correspondientes a los integrantes del grupo de trabajo. Para ello se realizó una tabla de verdad con 5 entradas y 7 salidas. Las entradas correspondientes fueron E, D, C, B, A, siendo E la de mayor peso, teniendo como resultado 32 posibles combinaciones iniciando desde el 0. Las cuales tan solo se utilizaron las 25 primeras, teniendo como resultado en las 5 últimas condiciones de no importa a su salida. Las salidas correspondientes fueron A, B, C, D, E, F y G, las cuales responden a cada uno de los segmentos utilizados del display. El desarrollo de las salidas se efectuó mediante el uso de compuertas, dispositivos LUT y multiplexores. Todo esto implementado en el software Easy Design Suite y probado en la tarjeta NetSys 2. A continuación se identificaron los segmentos que deberían estar prendidos para visualizar de manera clara cada una de las letras utilizadas en el proyecto, teniendo en cuenta que el display utilizado era de ánodo común. En la descripción del video se encuentran los links de las páginas utilizadas para obtener los softwares implementados en este proyecto. A continuación se accede a Easy Design Suite, correspondiente a una herramienta de diseño de circuitos HDL, el cual es un lenguaje de programación especializado que se utiliza para definir la estructura, diseño y operación de circuitos electrónicos digitales. Este software es producido por Xilinx. De encontrarse algún proyecto previamente cargado, se puede cerrar seleccionando la opción del menú File, Close Project. Para la creación de un nuevo proyecto se selecciona New Project y en esta nueva ventana de diálogo se indica el nombre del proyecto, el cual va a ser nombres, display. Se selecciona la ubicación del proyecto. Y en Top Level Source Type se selecciona Schematic. Siguiente. Automáticamente se crea un subdirectorio en la ruta indicada en Project Location con el nombre del proyecto y donde se almacenará todo lo relacionado con el mismo. En esta segunda pantalla hay que seleccionar la FPGA sobre la cual se va a sintetizar el diseño. Una FPGA es un circuito digital integrado que contiene bloques programables de lógica con interconexión entre los mismos. Entonces, en el Device Family se toma Spartan 3E. En el dispositivo dentro de la familia se selecciona XC3S500E. El encapsulado es FG320 y la velocidad máxima del dispositivo va a ser -5. Siguiente. En este caso se muestra un resumen de cada una de las opciones seleccionadas previamente. Terminar. Y se crea y muestra el nuevo proyecto y el paso siguiente será el diseño del circuito que responderá a la tabla de verdad indicada previamente al comienzo del tutorial. Con el fin de implementar las compuertas, los dispositivos LUT y multiplexor, al esquemático del circuito se asigna el desarrollo de las salidas de la siguiente manera. Las salidas A, B y C las realizaremos mediante dos dispositivos LUT unidos con un dispositivo multiplexor, las salidas D y E mediante compuertas y las salidas F y G solo con dispositivos multiplexor. Para la realización del esquemático, iniciamos dando clic izquierdo en el nombre del dispositivo, se selecciona New Source y se tiene esta nueva ventana. Se selecciona esquemático como tipo de fuente y en Field Name le damos un nombre al diseño. En este caso va a ser segmento A, el cual responde al primer segmento del display. Se presiona siguiente y se presiona finalizar. Se abre entonces la ventana derecha correspondiente al editor del esquemático y en la parte izquierda se tienen diferentes pestañas
las cuales van a ser útiles para la realización, desarrollo y ejecución del proyecto. Lo primero será fijar los elementos necesarios para la realización del circuito. Para ello nos dirigimos a la pestaña Symbols. En el menú de la parte izquierda superior de esta herramienta puede verse una parte llamada Categorías, donde se muestra una clasificación de las distintas categorías de los componentes. Seleccionando cualquiera de ellas, puede verse en la ventana inmediatamente inferior en Symbols las puertas y componentes que forman la categoría seleccionada. Si se selecciona All Symbols, podrá tenerse un listado de los componentes pertenecientes a cada biblioteca. Para obtener los dispositivos LUT, se busca en la ventana Categorías y se obtienen las diferentes LUTs que cuenta con las que cuenta el software. Nosotros vamos a seleccionar la de máximas entradas, en la cual va a ser de 4, dado que el software no cuenta con una LUT que tenga 5 entradas. Lo que se va a hacer es expander, ampliar esta LUT por medio de un multiplexor. Si seleccionamos la pestaña de Symbol Info, se puede observar una descripción de los componentes de la LUT y de su comportamiento. Además se puede obtener una tabla lógica con las entradas teniendo como I3 la de mayor peso y las salidas válidas en cada combinación seleccionada dependiendo del funcionamiento respectivo a una LUT. Seleccionamos 2 de estos dispositivos, después seleccionamos el dispositivo multiplexor, el cual va a ser de 2 entradas. También si nos remitimos a Symbol Info, podremos ver la descripción del mismo, las entradas y las salidas. En este caso vamos a tener 4 de las entradas con las LUT y la de mayor peso va a ser el selector del multiplexor. Si se desea cambiar la orientación de algún símbolo, tan solo se hace clic izquierdo sobre el mismo, se selecciona Symbol y en la opción Rotate se puede observar cómo cambia la orientación del símbolo. Hay otra opción disponible que es la de Mirror, la cual cambia la disposición de los pines de entrada y de salida del mismo, dependiendo como el usuario lo necesite para la realización del circuito. Se recomienda guardar el esquemático con frecuencia para evitar posibles problemas. Para ello se puede hacer en el menú File, en la opción Save, o tan solo seleccionando el icono de guardar. Ahora nos disponemos a identificar la dirección de cada señal, esto es si corresponde a una entrada o a una salida. Para añadir los terminales de entrada y de salida, nos disponemos a utilizar el siguiente icono y se seleccionan las entradas correspondientes. En este caso las primeras entradas son las de la LUT y la siguiente entrada es la del selector del multiplexor. También se obtiene como única salida la respuesta en el segmento A, y para darle nombre a cada una de ellas damos doble clic sobre la misma, nos disponemos en la pestaña de Nets e ingresamos el nombre, le damos OK. Se procede de la misma manera con las siguientes entradas y las salidas. El siguiente paso será realizar la unión de las distintas puertas. Para ello vamos a utilizar el siguiente icono, el cual se convertirá inmediatamente en una X, y dando
clic izquierdo a ambos lados de los extremos podrán quedar unidos por un cable, obteniendo finalmente el esquemático para el segmento A. Adicionalmente, vamos a ingresar el código correspondiente a cada LUT. Para ello contamos con esta tabla en el cual nos indica el código para cada uno de los 3 primeros segmentos en los cuales se van a utilizar los dispositivos LUT. Para el primer segmento se tiene un código con un lenguaje hexadecimal que es el que recibe este dispositivo. Para la primera LUT va a ser F944. Para ello damos doble clic sobre la misma y en IT se agrega el código que es F944. Lo mismo se realiza con la segunda. Antes de todo, nos dirigimos a la pestaña Generate Programming File, damos clic izquierdo e ingresamos al siguiente icono. Después seleccionamos Start Options y seleccionamos la opción JTA Clock para no tener inconvenientes al momento de implementar el diseño en la tarjeta NetSys 2. Una vez terminado el diseño del circuito, puede hacerse una simple comprobación sobre el mismo para asegurarnos de que todas las conexiones estén hechas correctamente y que no queden cables sueltos o elementos sin conectar. Para ello nos disponemos en esta ventana, seleccionamos este icono de los 3 cuadros para darle prioridad al esquema que se va a comprobar. Nos dirigimos a este símbolo verde y le damos clic. En esta ventana nos requiere que se guarde los cambios efectuados en el esquemático. Damos OK y se iniciará el proceso de comprobación del circuito. En la ventana inferior se informa si hay algún error en el circuito o alguna advertencia para tener en cuenta. Con el esquema realizado se puede hacer un nuevo componente o símbolo consistente en una especie de caja donde el usuario solo verá un bloque con el mismo número de entradas y de salidas que el esquema original, que englobará a este y realizará su misma función. Este símbolo que se crea pasa a formar parte de la biblioteca de componentes del proyecto y podrá utilizarse como un componente más. Para ello nos dirigimos a la pestaña Design Utilities y damos clic sobre crear símbolo del esquemático. De esta manera, creada la caja del segmento A, nos podemos dirigir a la pestaña Symbols, seleccionar la carpeta del documento y observar que la caja del segmento A ha sido creada con sus correspondientes 5 entradas y su salida. Ahora nos disponemos a crear el mismo procedimiento con los correspondientes códigos para la implementación del segmento B y C, el cual también utiliza 2 LUTs y un multiplexor. A continuación crearemos los esquemáticos para los segmentos D y E, que serán formados mediante compuertas. La ruta en donde se disponen las compuertas a utilizar es la siguiente: Symbols, categoría Logic, y de esta manera encontraremos todas las compuertas necesarias para la solución de nuestra función. Esta función fue encontrada mediante mapas de Carnot. Teniendo como resultado de la interconexión de compuertas los segmentos D y E terminados, como se muestra en la pantalla. A continuación se crean los esquemáticos para los segmentos F y G. Estos se desarrollaron mediante multiplexores. Consiste en 2 multiplexores de 4 a 16 y un multiplexor de unión de 2 a 1, teniendo en cuenta que los unos lógicos se llevan a VCC y los ceros a tierra. Con el fin de unificar todas las cajas se crea un nuevo esquemático en donde se unirán todas las entradas.
A continuación, para dar orden, se crea un esquemático nuevo donde se ingresarán todas las cajas y se creará una caja mayor. Esta contendrá las salidas y las entradas comunes. Para asignar las entradas, se va a la página de DigiLane. Este manual nos mostrará la disposición de los pines que se van a utilizar. En este caso, los displays y los switch. Por ejemplo, para el pin de mayor valor, se sigue la siguiente ruta. En esta casilla ingresamos el código respectivo. Finalizada la disposición de los pines en la gran caja, es de recalcar que la Nexys nos muestra 4 displays. Como solo es necesario el uso de uno, los otros 3 serán conectados a VCC y el de uso a tierra, puesto que estos están configurados como ánodo común. Con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento del programa, se ingresa a la carpeta de DigiLane, donde se va a conectar la Nexys. Esta misma se configura. A continuación, buscamos la carpeta del proyecto, abrir y se procede a programar. Comprueban todas las combinaciones con el objetivo de ver todas las letras de los nombres del grupo.